Sistema nervioso central. Comenzó la tercera semana. La placa neural presenta un ectodermo engrosado. Los extremos de la placa neural se pliegan y se fusionan formando el tubo neural. El extremo craneal del tubo se cierra hacia el día 25 y el extremo caudal hacia el día 28. El extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones, las vesículas cerebrales primarias, y allí encontramos al prosencéfalo o cerebro anterior, al mesencéfalo o cerebro medio y romboencéfalo o cerebro posterior. El prosencéfalo a la quinta semana contiene 2 partes, el telencéfalo y el diencéfalo. El romboencéfalo por su parte constará del metencéfalo, que más tarde formará el puente y el cerebro, y el mielencéfalo. El metencéfalo y el mielencéfalo se van a ver separados por el pliegue continuo. Médula espinal. El tubo neural consta de células neuroepiteliales, que después del cierre del tubo se diferencian rápidamente en un neuroepitelio, el cual origina diferentes tipos de células, como son las células nerviosas primitivas o neuroblastos, los cuales poseen un núcleo grande, redondeado, un nucleoplasma pálido y un nucleolo de coloración oscura. Los neuroblastos originarán la capa del manto y la capa marginal. La capa del manto es la que luego generará la sustancia gris de la médula espinal, y la capa marginal contendrá fibras nerviosas que por mielinización obtendrán una coloración blanquecina formando la sustancia blanca de la médula espinal. Como resultado de la adición continua de neuroblastos, la capa del manto se verá engrosada. El engrosamiento ventral formará las placas basales, que contendrán células de las astas motoras, formando así las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales formarán las placas alares, que serán las áreas sensitivas. El surco limitante marcará el límite entre estas dos áreas. Un grupo de células nerviosas se acumulará entre estas áreas y formará el asta intermedio. Esta asta contiene células nerviosas de la parte simpática del sistema nervioso vegetativo, que solo aparece a niveles torácico y lumbar superior. Las partes dorsal y ventral de la línea media del tubo neural son conocidas como placa del techo y placa del suelo respectivamente, y no contienen neuroblastos. Diferenciación histológica. Células nerviosas. Los neuroblastos al principio poseen una dendrita transitoria y cuando migra desaparece y se vuelven apolares. En la diferenciación se forma un neuroblasto bipolar, en el cual un extremo se alargará y el otro formará el axón primitivo, y en el otro extremo aparecerán numerosas valorizaciones citoplasmáticas, las dendritas, formando un neuroblasto multipolar, el cual, con el posterior desarrollo, formará la neurona adulta. Células gliales. Son células de sostén primitivas. Tenemos los glioblastos, que se forman del neuroepitelio, que migran a la capa del manto y a la capa marginal y se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrilares. Estos son los del primer tipo, y los del segundo tipo son las células de la oligodendroglio. Principalmente se encuentran en la capa marginal. Las otras células de sostén que tenemos son las que se desarrollan a partir del mesénquima vascular, que son las células de la microglia, que son muy fagocíticas. Las células de la cresta neural migran lateralmente y forman los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos, que poseen prolongaciones centralmente formando la raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo y periféricamente el tronco del nervio raquídeo. También forman neuroblastos simpáticos, células de Schwann, células del pigmento, odontoblastos, meninges y mesénquima de los arcos faringeos. Nervios raquídeos. En la cuarta semana aparecen las fibras nerviosas motoras. Desde las células de la placa basal de la médula espinal se formarán las raíces de los nervios ventrales y de los ganglios de la raíz dorsal se formará la raíz de los nervios dorsales, el cual poseerá una prolongación distal que se une a las raíces de los nervios ventrales, formando el nervio raquídeo. Su rama primaria, dorsal, inervará la musculatura axial dorsal de las uniones vertebrales y de la piel de la espalda, y las ramas primitivas ventrales inervará las extremidades y la pared del cuerpo ventral y formará los principales plexos braquial y lumbosacro. Mielinización. Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos, situándose alrededor de los axones formando una vaina de mielina. Al cuarto mes de vida fetal, la mayoría de las fibras nerviosas poseen aspecto blanquecino formado por el enrollamiento repetido de las membranas de las células de Schwann. Los tractos del sistema nervioso se mielinizan aproximadamente al momento en que comienzan a ser funcionales.
Cambios posicionales de la médula espinal. Al tercer mes, la médula se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través de los agujeros intervertebrales. Con el aumento de la edad, el extremo terminal de la médula se desvía gradualmente a un nivel superior. En el momento del parto, este extremo se encuentra a nivel de la tercera vértebra lumbar. La dura madre sigue unida a la columna vertebral a nivel del coxis. En el adulto, la médula termina a nivel de la segunda o tercera lumbar, y el saco dural y el espacio subaracnoideo se extienden hasta la segunda vértebra sacra. Al final de la médula, la pía madre forma un hilo que atraviesa la dura madre y se extiende hasta la primera vértebra coxígea, denominado filum terminal, el cual marca el tracto de regresión de la médula espinal y proporciona su parte de la dura madre que se extiende de la segunda sacra al coxis se denomina ligamento coxígeo. Encéfalo. El encéfalo se divide algunas veces en el tallo encefálico y los centros superiores. El tallo encefálico es una continuación directa de la médula espinal y tiene organización similar. Por lo tanto, a cada lado de la línea media se encuentran las placas basales y alares, bien definidas, representando las áreas motoras y sensitivas. Romencéfalo o cerebro posterior. El romencéfalo consta del mielencéfalo y el metencéfalo. Se extiende desde el pliegue póntino hasta el istmo romboencefálico. Mielencéfalo. El mielencéfalo origina el bulbo raquídeo y posee una placa basal que contiene núcleos motores divididos en tres grupos: un grupo eferente somático, un grupo eferente visceral especial y otro eferente visceral general. El eferente somático contiene neuronas motoras que forman la continuación cefálica de las células del asta anterior. El grupo eferente visceral especial se extiende en el metencéfalo formando la columna motor eferente visceral especial, con neuronas motoras que inervan los músculos estriados de los arcos faringeos. El grupo eferente visceral general contiene neuronas motoras que inervan la musculatura involuntaria del tracto respiratorio, intestinal y el corazón. La placa alar contiene tres grupos de núcleos sensitivos de transmisión: el grupo aferente somático, que recibe impulsos de dolor, temperatura y tacto desde la faringe a través del nervio glosofaríngeo; el grupo intermedio, aferente especial, que recibe impulso de las papilas gustativas, la lengua, el paladar, bucofaringio, epiglotis y del nervio vestíbulo coclear; y el grupo medial o aferente visceral general, que recibe información interoceptiva del tracto gastrointestinal y del corazón. Metencéfalo. El metencéfalo es parecido al mielencéfalo y se caracteriza por la presencia de la placa basal y alar, pero tiene dos componentes nuevos: el cerebelo, que es el centro de coordinación de la posición y el movimiento, y el puente, que es la vía para las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebrales y cerebelosas. La placa basal contiene tres grupos: el eferente somático, que origina el núcleo del nervio abducens; el eferente visceral especial, que contiene los núcleos de los nervios trigémino y facial; y el grupo eferente visceral general, con axones que inervan las glándulas submandibulares y sublinguales. Las placas alares contienen tres grupos de núcleos sensitivos: el grupo aferente somático lateral, que contiene neuronas del nervio trigémino y una pequeña parte del complejo vestíbulo-cocleo; el grupo aferente visceral especial y el grupo aferente visceral general. Cerebelo. Las partes dorsolaterales de las placas alares se inclinan medialmente y forman los labios rómbicos. En la parte caudal del metencéfalo, los labios rómbicos se hallan muy separados, pero justo por debajo del mesencéfalo se acercan. Los labios rómbicos se van comprimiendo cefalocaudalmente y forman la placa cerebelosa. En un embrión de 12 semanas se observa una porción pequeña en la línea media, el vermis, y dos partes laterales, los hemisferios. Una fisura transversal que separa el nódulo del vermis y el fóculo lateral de los hemisferios. En un inicio, la placa cerebelosa consta de una capa neuroepitelial, la capa del manto y la capa marginal. Cuando avanza el desarrollo, varias células formadas por el neuroepitelio migran a la superficie del cerebelo para formar la capa granular externa. Las células de esta capa conservan la capacidad de dividirse y forman una zona proliferativa. En el sexto mes de desarrollo, la capa granular origina varios tipos de células,
y estas migran hacia las células de la Purkinje y originan a las células granulares. Las células encesto y las células estrelladas son producidas por células que proliferan en la sustancia blanca cerebelosa. La corteza del cerebro consta de células de la Purkinje, neuronas de Golgi y neuronas producidas por la capa granular externa que alcanzan su tamaño definitivo tras el nacimiento. Los núcleos cerebelosos producidos, tales como el núcleo dentado, alcanzan su posición final antes del nacimiento. Mesencéfalo o cerebro medio. El mesencéfalo se divide en dos grupos de núcleos motores. El eferente somático medial, representado por los nervios oculomotor y troclear, y el eferente visceral general, representado por un núcleo que inerva al músculo pupilar del esfínter. La placa marginal de cada placa basal se agranda y forma una porción anterior o un pie peduncular. En un inicio, las placas alares del mesencéfalo aparecen como dos elevaciones longitudinales separadas por una depresión poco profunda en la línea media. Con el desarrollo, un surco transverso divide cada elevación en un conolículo anterior y un conolículo posterior. Los posteriores actúan como estaciones de conexión sináptica para reflejos auditivos y el conolículo anterior funciona como centro de correlación y reflejo para los impulsos visuales. Los conolículos están formados por ondas de neuroblastos que migran hacia la zona marginal de revestimiento y ahí se disponen en capas. Prosencéfalo o cerebro anterior. El prosencéfalo consta del telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la copa y el tallo óptico, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. Diencéfalo. El diencéfalo consta de una placa de techo y dos placas alares. El techo posee una sola capa de células ependimarias cubiertas por mesénquima vascular. Estas capas originan el plexo coroideo del tercer ventrículo. La parte más caudal de la placa del techo se convierte en el cuerpo pineal o la epífisis. Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo y poseen un surco, el surco hipotalámico, que divide a la placa en la región ventral y dorsal, el tálamo y el hipotálamo respectivamente. Hipófisis o glándula pituitaria. La hipófisis se desarrolla a partir de dos partes completamente diferentes. Una es la prominencia ectodérmica del estomodeo, justo por delante de la membrana orofaringea, conocida como bolsa de Rapp, y una extensión descendiente del diencéfalo, el infundíbulo. Aproximadamente cuando el embrión posee 3 semanas, la bolsa de Rathke aparece como una evaginación en la cavidad bucal y crece dorsalmente hacia el infundíbulo. En el segundo mes pierde su conexión con la cavidad bucal y entonces se halla en contacto estrecho con el infundíbulo. Las células de la pared anterior de la bolsa aumentan rápidamente y forman el lóbulo anterior de la hipófisis o la adenohipófisis. La parte tuberal crece junto con el tallo del infundíbulo y al final lo rodea. La pared posterior de la bolsa se convierte en la parte intermedia. El infundíbulo origina el tallo y la parte nerviosa del lóbulo posterior de la hipófisis. Está formado por células de la neuróblia. Contiene además numerosas fibras nerviosas procedentes del área hipotalámica. Telencéfalo. El telecéfalo consta de dos prominencias laterales, los hemisferios cerebrales y una parte media, la lámina terminal. Las cavidades de los hemisferios, los ventrículos laterales, comunican la luz del diencéfalo a través de los agujeros interventriculares de Monk. Hemisferios cerebrales. Al comienzo de la quinta semana se desarrollan como evaginaciones bilaterales de la pared lateral del prosencéfalo. A mitad del segundo mes, la parte basal de los hemisferios empieza a crecer y protruye en la luz del ventrículo lateral y en el suelo del agujero del núcleo. La región crece rápidamente y posee un aspecto estriado, y se lo conoce como cuerpo estriado. La región del hemisferio según el suelo del diencéfalo es muy fina y consta de una sola capa de células ependimarias cubiertas por mesénquima vascular y juntas forman el plexo coroideo, el cual protruye hacia el ventrículo lateral a lo largo de la hendidura coroidea. Justo por encima de la hendidura, la pared del hemisferio se engrosa y forma el hipocampo. La función de esta estructura es el olfato y protruye en el ventrículo lateral. Con la posterior expansión de los hemisferios se cubre la cara lateral del diencéfalo y el mesencéfalo y la parte cefálica del metencéfalo. El cuerpo estriado se expande posteriormente y se divide en dos partes, el núcleo caudado y el núcleo lentifolia. El crecimiento de los hemisferios resulta en la formación de los lóbulos frontal, temporal y occipital respectivamente. Desarrollo de la corteza. Se genera a partir de dos regiones.
el arquipalio y el neopalio. El neopalio son ondas de neuroblastos que migran hacia una posición subfial y a continuación se van diferenciando en neuronas completamente madures. En el momento del parto, la corteza tiene un aspecto estratificado debido a la diferenciación de las células de la capa. Las cortezas motoras contienen un gran número de células piramidales y en las áreas sensitivas se destacan las células granulares. La diferenciación del sistema olfativo depende de la interacción entre el epitelio y el mesenquima. Estas tienen lugar entre las células de la cresta neural y el ectodermo de la prominencia frontal para formar las placas olfativas. Entre estas células de la cresta y el suelo del telencéfalo se forman los bulbos olfatorios. Las células de las placas nasales se diferencian en neuronas sensitivas primarias, que tienen axones que crecen y establecen contacto con las neuronas secundarias de los bulbos olfatorios. A medida que el crecimiento del cerebro prosigue, los bulbos olfatorios y los tractos olfatorios de las neuronas secundarias se alargan y juntos constituyen el nervio olfatorio. Líquido cefalorraquídeo. Es secretado en los plexos coroideos, se producen en entre 400 y 500 mililitros. Circula por los ventrículos cerebrales y sale por los ventrículos laterales. El sistema nervioso central flota en el líquido cefalorraquídeo, el cual amortigua al encéfalo y le da sustentación para que su peso no comprima los pares craneales contra el interior del cráneo. Pares craneales. Hacia la cuarta semana del desarrollo, ya se observan los núcleos de los 12 pares craneales. Todos los nervios, excepto el olfativo y el óptico, emergen del tronco encefálico, y de estos solo el lóculo motor emerge fuera de la región romencefálica. El romencéfalo posee los centros de proliferación en el neuroepitelio y establece muchos segmentos, los cuales originan los núcleos motores de los pares craneales 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo puede dividirse en dos partes. Una simpática en la región toracolumbar y una parasimpática en la región cefálica y sacra. Sistema nervioso simpático. En la quinta semana, las células que se originan en la cresta neural o la región torácica migran a cada lado de la médula espinal hacia la región que hay justo detrás de la aorta dorsal, formando una cadena bilateral de ganglios dispuestos segmentalmente e interconectados por fibras nerviosas longitudinales. Algunos neuroblastos simpáticos migran delante de la aorta para formar los ganglios preaórticos, tales como los ganglios celíacos y mesenterios. Otras migran al corazón, los pulmones y el tracto gastrointestinal y originan los plexos de los órganos simpáticos. Glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se forma a partir de dos componentes, una parte mesodérmica que forma la corteza y una ectodérmica que forma la médula. Durante la quinta semana, las células mesoteliales que hay entre la raíz del mesenterio y de la gónada se desarrollan y empiezan a proliferar y penetran en el mesenquio. Una vez allí, se diferencian en órganos acidófilos grandes que forman la corteza fetal o corteza primitiva. Una segunda onda de células del mesotelio penetran en el mesenquima y rodea la masa de las células acidófilas originales, formando así la corteza definitiva. Mientras se forma la corteza fetal, las células que se originan en el sistema simpático invaden su cara medial, disponiéndose en cordones y racimos, adquiriendo una coloración marrón amarillenta con sales de cromo. Estas células se denominan células de cromofino, que se dispersan de manera general por todo el embrión. Sistema nervioso parasimpático. Las neuronas del tronco encefálico y la región sacra de la médula espinal originan fibras pregangliolares parasimpáticas. Las fibras de los núcleos de los troncos encefálicos viajan a través de los nervios oculomotor, facial, glosofaringeo y vago. Las fibras postganglionares se originan a partir de las neuronas derivadas de las células de la cresta neural y pasan por las estructuras que inervan, por ejemplo, pupila del ojo, glándulas salivales, vísceras, etc.